Bueno, estamos listos. Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la sesión clínica del día de hoy. Mi nombre es Wendy Arely Santos Fernández, soy residente de segundo año de Alergia e Inmunología Clínica y el día de hoy agradezco la asesoría de la doctora Marisela Hernández Robles para la preparación del tema. El tema que vamos a ver hoy son las fórmulas infantiles de inicio, de seguimiento y fórmulas especiales. Bueno, como introducción sabemos que está bien reconocido que la lactancia materna es el mejor alimento nutricional para los bebés recién nacidos y durante las primeras etapas de su vida. Actualmente la Organización Mundial de la Salud recomienda que se debe hacer lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses de vida y que esta se debería de continuar por lo menos los primeros 2 años de vida del niño. La lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses va a tener efectos significativos en el desarrollo del bebé y sobre todo en los sistemas inmunológicos, el sistema digestivo y el sistema cognitivo. Sin embargo, sabemos que no siempre la madre puede dar lactancia materna exclusiva, ya sea por deficiencias nutricionales propias, por factores psicológicos, factores socioeconómicos o sociales también. Entonces, pues diferentes empresas se han dado la tarea de tratar de reproducir esta lactancia materna a través de las fórmulas infantiles. Entonces, estas fórmulas infantiles y los productos lácteos que son de seguimiento están diseñados para satisfacer necesidades nutricionales de los bebés y niños pequeños durante las primeras etapas de su vida, que son las de mayor importancia en el crecimiento, que serían los primeros 4 años. Todo comenzó, bueno, hablando un poquito de la perspectiva histórica, antes que se desarrollaran las fórmulas infantiles, a mediados del siglo XIX, los bebés que no podían ser alimentados por su madre eran alimentados por nodrizas. Esta era una práctica muy común en esa época, tenía buena paga, era una ocupación altamente organizada, era popular, era respetable y esto pues se llevaba a cabo a pesar de que habían recomendaciones en aquel entonces de médicos que decían que la madre natural era quien debía amamantar a sus hijos. Entonces aquí podemos ver algunas imágenes de nodrizas alimentando a bebés que no son suyos, incluso la de Luis XIV, que es este retrato se puede encontrar en el castillo de Versalles en Francia. Después de esto, las nodrizas empezaron como a caer en desgracia y se fueron sustituyendo y empezaron a darse a los bebés leches enteras o leches completas de animales, como el más de ellos utilizados era la vaca, la cabra, la leche de burra. Sin embargo, para aquel entonces se empezaron a dar cuenta que los niños que no eran amamantados por lactancia materna tenían un mayor riesgo de deshidratación y se empezaron a reportar altas tasas de mortalidad. Entonces aquí pues diferentes científicos empezaron a tratar de crear estos sucedáneos de la leche materna y empezaron a imitarlos. Para aquel entonces pues estos eran limitados y las alternativas que tenían a base de líquidos contenían principalmente leche de vaca con harina de trigo, harina de malta y también bicarbonato de potasio. Justus von Liebig lo etiquetó como el alimento infantil perfecto en términos de la alimentación artificial, aunque en aquel entonces pues había poco conocimiento sobre todos sus macronutrientes y micronutrientes. Pero ahora el problema era que ya los niños no morían por deshidratación, sino que los niños ya en aquel entonces los biberones sin lavar, que son estos de las imágenes de la derecha, eran los que se utilizaban en aquel entonces, eran la principal causa de muerte en los bebés durante el primer año de vida. Posterior a ello, entonces se fueron creando técnicas de esterilización y se fueron creando pues más normativas y reglas para regular la higiene y la preparación de estas fórmulas infantiles. A mediados del siglo XIX, entonces fue cuando se empezaron a crear los primeros
pasos para las fórmulas deshidratadas. En aquel entonces la leche se concentraba, se evaporaba y finalmente se deshidrataba, y se utilizaba más comúnmente el método de rodillo, seguido por el secado de aspersión. Entonces ya para este entonces las nodrizas ya definitivamente ya no era una práctica común, y ya para la década de 1920 ya se hizo costumbre complementar la dieta del bebé con jugo de naranja y aceite de hígado de bacalao para disminuir la prevalencia de escorbuto y el raquitismo, lo que llevó a un aumento modesto en la alimentación exitosa con fórmula, y para ese entonces pues la lactancia materna disminuyó. Entonces, en 1912 se empezaron a crear las mamilas de goma, estas ya esterilizadas después de todos los antecedentes. Para 1925 se empezó a usar leche evaporada, y a partir de 1941 se empezaron a crear las primeras regulaciones federativas para las fórmulas infantiles. En 1950 se empezaron a crear ya diferentes fórmulas comerciales, y para 1959 ya las fórmulas ya deberían de estar fortificadas con hierro. Y en 1980 ya se publicó la primera norma del Códex Alimentarios para preparados para lactantes, que ya describen los requisitos nutricionales, que los vamos a ver más adelante, que estos se revisaron en el 2007. Durante este entonces, que fue la década de los 80, pues el uso de fórmulas infantiles aumentó, sobre todo en los bebés de 3 a 4 meses, pero empezó a disminuir en los bebés de 12 meses. Ya para finales del siglo XX, las tasas de consumos de preparados de lactantes seguían siendo elevados. Sin embargo, las tasas de lactancia materna comenzaron otra vez a resurgir en ese momento. Y ¿por qué? Porque a medida que evolucionaron las fórmulas para lactantes, también lo hizo pues el desarrollo de resultados de mala salud, como por ejemplo las reacciones de hipersensibilidad, la obesidad y la diabetes asociadas a las fórmulas infantiles. Entonces vamos a comenzar hablando un poquito acerca de los componentes de la leche materna, sus macronutrientes y micronutrientes, y también vamos a hacer comparaciones con las diferentes fórmulas infantiles. Bueno, la lactancia materna por lo general o en su mayoría está compuesta por agua en un 87%, tiene solamente 1% de proteína, que esto equivale a 0.9 a 1.2 gramos por decilitro. Es bien importante reconocer esa cifra porque lo vamos a ir viendo y comparando con las fórmulas infantiles. Tiene un 3.8% de grasa, que equivale a 3.2 a 3.6 gramos por decilitro. Y tiene un 7% de lactosa, que equivale a un 6.7 a un 7.8 gramos por decilitro. Entonces, la lactancia materna, como vemos, va a ser básicamente una mezcla perfecta de diferentes componentes bioactivos, también antimicrobianos y antibacterianos, que en conjunto con enzimas digestivas, hormonas de crecimiento, van a favorecer el sistema inmunológico del bebé. ¿Y qué hacen básicamente estos componentes bioactivos y estos glicanos solubles? ¿Cómo actúan en el sistema digestivo o en el sistema inmunológico? Estos van a impedir que las bacterias se unan a la superficie celular de los tejidos, y pues así evitar infecciones. Sobre todo, lo que está más descrito son las infecciones del tracto gastrointestinal y enfermedades, por ejemplo, como el rotavirus. Se ha visto que gracias a la lactancia materna hay una disminución en la prevalencia de las hospitalizaciones, incluso de la mortalidad y deshidratación por esta enfermedad. También la leche materna consta de oligosacáridos isoglicoconjugados, que también actúan como prebióticos, que también lo vamos a ver más adelante, y ayudan a proteger el sistema inmunológico, y no solamente las infecciones respiratorias, gastrointestinales, sino que también respiratorias e infecciones del oído también. Y un beneficio adicional de todos los beneficios que tiene la leche materna es que también se ha visto que tiene una importante protección contra la muerte súbita de lactantes, entre muchas otras. Entonces, hablando de la composición de la leche materna, vemos que
las estimaciones de energía que tiene la leche materna oscilan entre 65 y 70 kilocalorías por decilitros. Y estas van a estar altamente relacionadas con el contenido de grasa de la leche materna. Aquí en la tabla de la izquierda tenemos los valores típicos por cada 100 mililitros de lactancia materna. Entonces vemos que el contenido de proteínas, sobre todo son proteínas de suero y caseínas, y tienen un valor bajo de proteínas en comparación con otros, con animales mamíferos, y tiene contenido de proteína de 0.9 hasta 1.2 gramos de proteína por decilitro, como lo vimos en la diapositiva anterior, y de estas, pues las proteínas del suero equivalen a 0.72. Entonces, las que están marcadas aquí con una estrellita son las proteínas más comunes de la leche materna, que son las caseínas, la alfa-lactoalbúmina, la lactoferrina, la lisozima y pues las no menos importantes, las inmunoglobulinas. Como vemos, la única proteína que no se encuentra en la lactancia materna, la leche materna, y que está en leches bovinas o caprinas, es la beta-lactoglobulina, donde no se detecta, o si se detecta, se detectan únicamente trazas. De las inmunoglobulinas, las más altas es la inmunoglobulina A, tiene concentraciones de 26.2 miligramos por cada 100 mililitros. Y bueno, y aquí en esta tablita están las estimaciones de energía, porque en diferentes estudios se ha visto que la leche materna de aquellas mamás que dieron a luz prematuramente tienen mayor contenido de grasa, y que va disminuyendo sobre todo en las primeras 4 a 6 semanas después del parto. Entonces, oscilan los valores de acuerdo a también el tipo de leche, si es calostro o si es leche madura también. En cuanto al perfil de los ácidos grasos, estos van a variar también. Estos son los macronutrientes más variables de la leche materna, porque estos van a variar en relación con la dieta materna, sobre todo con la ingesta de los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga. Además de esto, también en estudios se ha visto que la leche inicial versus la leche final de todo un día también puede diferir en los ácidos grasos, ya que se ha visto que la leche inicial tiene mayor grasa y que las leches de la tarde o tarde-noche de madrugada tienen menores concentraciones de grasa. Entonces, estas son los más variables. Aquí vemos toda la cantidad de ácidos grasos que tiene la leche materna, pero los principales son el ácido palmítico y el ácido oleico, que representan el 20.2 al 46.4% de todos los ácidos grasos en la leche materna. Además de esto, estos ácidos grasos son los que ayudan a mejorar el sistema digestivo del bebé. ¿Por qué? Porque estos en su mayoría están en forma de ésteres, y esto hace que las heces sean un poquito más blandas y más fáciles de digerir. En cuanto a los carbohidratos, el carbohidrato principal de la leche materna es la lactosa, y esta contiene 7 gramos por cada 100 mililitros. Pero también estos son valores variables, porque se ha visto que se encuentran concentraciones más altas de lactosa en la leche de madres que producen mayor cantidades de leche. Y también los oligosacáridos se encuentran en la proporción de 1 gramo por decilitro de la leche materna. En cuanto a los otros micronutrientes, vemos que la leche materna tiene básicamente los minerales más importantes. Tiene hierro, calcio, fósforo, magnesio, selenio, zinc, sodio y potasio, aunque estos nutrientes van a variar en la leche materna también dependiendo de la leche de la mamá y de la dieta de la mamá y de estas reservas corporales. También se encuentran vitaminas hidrosolubles y no hidrosolubles, como vitamina A, vitamina E, vitamina D y vitamina K. Entonces, las concentraciones de vitamina K sí son bastante bajas. Estas dependen mucho también de las reservas maternas, pero no son suficientes. Entonces, por eso se recomienda pues, la inyección de vitamina K después del nacimiento, para prevenir la hemorragia
ventricular del recién nacido. También la Academia Americana de Pediatría recomienda los suplementos de vitamina D a todos aquellos bebés que están exclusivamente con lactancia materna. El Códex Alimentario es la primera normativa que se creó para la formulación de estas fórmulas infantiles, pero este Códex Alimentario junto con la Organización Mundial de las Naciones Unidas de Agriculturas y Alimentos básicamente son los que están involucrados en la regulación de la sanidad, de la pasteurización, etcétera, de las fórmulas infantiles. Este se creó, como mencioné anteriormente, a partir de 1981, pero se revisó en el 2007. Entonces, el Códex Alimentario define a una fórmula infantil como un sustituto de la leche materna que está fabricado especialmente para satisfacer por sí mismo todas las necesidades nutricionales de los lactantes durante los primeros meses de vida hasta que tengan una adecuada introducción de una alimentación complementaria. El Códex nos dice que de los componentes básicos de la fórmula infantil ya preparada debe de contener entre 60 y 70 kilocalorías en 100 mililitros, que es muy parecida a la concentración calórica de la leche materna. Y también debe contener los niveles adecuados de micro y macronutrientes que vamos a ir viendo a continuación. La mayoría de las fórmulas infantiles, como sabemos, derivan de la leche de vaca estándar, que esta está desnatada, diluida para parecerse más a la leche humana. La Comisión del Códex Alimentario también establece normas globales para los nutrientes esenciales, también para los aditivos alimentarios que están permitidos en las fórmulas y también todas las medidas de control de calidad en materias de etiquetado, contaminantes, higienes y envasado. Y este establece que todos los ingredientes y aditivos alimentarios deben de estar exentos de gluten. También regula todo el proceso de fabricación. Las fórmulas infantiles pueden tener tres procesos. Un proceso de mezcla en seco, un proceso de mezcla en húmedo y un proceso mixto. Los estándares actuales de este procesamiento permiten la presencia de niveles aceptables de patógenos potenciales en las fórmulas para lactantes. Y estos patógenos son los siguientes. De estos, el Cronobacter, las especies de Cronobacter son los microorganismos más comunes que están asociados a las fórmulas infantiles en polvo, pero también hay otras bacterias como Salmonella, Enterobacter, Klebsiella, Escherichia coli, Serratias, Clostridium, Acinetobacter y Cryptobacter. Entonces, todas estas fórmulas deben de pasar por un proceso de sanidad y un proceso de higiene para regular la contaminación con todas estas bacterias que están asociadas a su elaboración. Entonces ahora vamos a hablar acerca de la composición de las fórmulas infantiles y vamos a comenzar hablando de las proteínas. El contenido de las proteínas de una leche bovina va a variar de 1.8 a 2 gramos por 100 mililitros. Como vemos, esta es más alta que en la leche humana. Y no solamente de la leche de vaca, sino que también de otros animales. El Códex Alimentario recomienda un mínimo y un máximo de los niveles de gramos de proteína por cada 100 kilocalorías o cada 100 kilojoules y recomienda un mínimo de 1.8 y un máximo de 3 gramos por kilocaloría. ¿Okay? Estas fórmulas también deben de contener aminoácidos esenciales y semiesenciales. Y aquí el motivo principal es que, a mayor cantidad de proteínas, pues es una menor tolerancia del aparato digestivo en cuanto a la absorción del recién nacido o del lactante y también pues puede haber afectación renal por la cantidad de proteínas. También en las fórmulas, como les mencionaba, se les puede agregar aminoácidos esenciales y semiesenciales y estos valores indicados por el Códex Alimentario solo aplican para la leche de vaca. Leches que no son de origen animal, como por ejemplo soya, tienen que tener un valor mínimo de 2.25 gramos por cada 100 kilocalorías.
Además, el mayor contenido de proteínas en las fórmulas infantiles está bien establecido que se ha visto o que está relacionado con aumento de peso más rápido durante la infancia y está relacionado con la obesidad en la edad adulta. En cuanto a, bueno, continuando hablando sobre las proteínas, las caseínas van a ser las más abundantes en la leche de vaca y que en la leche humana. Estas van a estar presentes en una forma micelar en un 90 a 95%. Y aquí tenemos los valores típicos de la leche de las caseínas con la leche de vaca por cada 100 mililitros. Entonces tenemos que constituyen 2.6 gramos de caseínas por cada 100 mililitros y las proporciones de caseína suero son 80-20. No sé si les mencioné o recuerdan, pero las concentraciones de caseína suero en la leche humana son 40-60, entonces son mucho más bajas. Y aquí tienen valores también más altos de la alfa S1 caseína, de 1.2 a 1.5, y esta pues es de las proteínas más importantes que le confieren el ser tan alérgica a la leche de vaca. También contiene alfa S2 caseínas, betas caseínas y capas caseínas. En cuanto a las proteínas del suero, estas que se encuentran en la leche materna humana, pues es más alta que en la leche bovina, o sea, al revés. Las proteínas del suero van a ser más altas en leche humana y las caseínas van a ser más altas en la leche bovina. Y tenemos los valores típicos que son las alfa-lactoglobulinas de 0.12. Esta tablita es en la fórmula infantil, no en la leche humana. Beta-lactoglobulinas de 0.12 a 0.4, lactosferrinas que se encuentran en trazas y pues las inmunoglobulinas que también se encuentran en niveles muchísimo más inferiores que en la leche materna. También estas fórmulas contienen hierro y contienen ácido siálico. En cuanto a los lípidos, los triglicéridos van a ser la principal fuente de energía para el bebé y contribuyen aproximadamente el 50% del total de toda la ingesta de la energía. El Códex Alimentarios recomienda que sea un mínimo de 4.4 gramos por cada 100 kilocalorías y un máximo de 6 gramos por 100 kilocalorías de los lípidos. Ahora bien, recuerdan que en la leche humana les mencioné que el ácido palmítico era de los ácidos, y el ácido oleico eran los ácidos grasos principales de la leche materna. Aquí de los ácidos grasos que están presentes en los triglicéridos de la leche, el ácido palmítico se absorbe mal y forma jabones indigeribles. Entonces, estos jabones van a reducir la absorción de grasa y el calcio de la dieta, y esto es lo que provoca el malestar gastrointestinal y las heces duras en aquellos bebés que están alimentados con fórmulas a base de leche de vaca. Entonces, aquí puse una tabla comparativa del ácido palmítico y el ácido mirístico, que son los encargados de los malestares gastrointestinales en esos bebés, y vemos cómo la leche de vaca y leche de cabra tienen mayores concentraciones de ácido palmítico y ácido mirístico en comparación con la leche humana. Dentro de estos ácidos grasos, los ácidos láuricos y mirísticos combinados no deben de exceder el 20% del total de los ácidos grasos, y el contenido de ácidos grasos trans no debe superar tampoco el 3% del total de los ácidos grasos. También, en cuanto a los ácidos de cadena larga, poliinsaturados de cadena larga, están presentes en la leche materna DHA, que es el ácido docohexaenoico, y ARA, que es el ácido araquidónico, en un 0.32 y 0.47% respectivamente. Estos se encuentran en la leche materna, y ahora pues para igualar o parecerse más a la leche materna también ya se le agregan a las fórmulas infantiles, bueno, básicamente a todas las fórmulas infantiles en un rango de 0.15 a 0.32% de DHA y 0.4 a 0.6% de ARA, que esto es un porcentaje de los ácidos grasos totales, porque recordemos que no pueden excederse. Entonces aquí tenemos un ejemplo, fórmula bastante conocida de Nutramigen, que ya vienen incluidos con estos ácidos grasos de poliinsaturados de cadena larga.
Ahora, en cuanto a los carbohidratos, para los lactantes a término, las fórmulas típicas deben de contener, como mencioné, entre 60 y 70 kilocalorías por cada 100 mililitros de energía. Los carbohidratos presentes en las fórmulas infantiles son la lactosa y la glucosa, y el Codex Alimentarius recomienda una cantidad mínima de 9 gramos por cada 100 kilocalorías y un máximo de 14 gramos por cada 100 kilocalorías de carbohidratos en las fórmulas infantiles. Ahora vemos que la leche caprina y la leche de vaca tiene pues definitivamente menor cantidad de lactosa que la leche materna. La leche humana tiene 7 gramos de lactosa por cada 100 mililitros, la leche de vaca tiene un 4.8 y la leche de cabra tiene menos, un 4.1 gramos por cada 100 mililitros. Ahora bien, el Códex recomienda, son recomendaciones, como les mencioné, desde el 2007, que la adición de sacarosa y fructosa como ingredientes deben de evitarse totalmente en las fórmulas infantiles. Pero vamos a ver más adelante que algunas fórmulas especializadas que no tienen lactosa, por ejemplo, utilizan la sacarosa como carbohidrato para estas fórmulas. Y bueno, y estas son otros micronutrientes que también tienen todas las fórmulas infantiles, como al igual que la leche materna, vitamina A, vitaminas B3, niacinas, B6, B12, ácido pantotenoico, ácido fólico, vitamina C, hierro y calcio, y pues también tiene electrolitos como fósforo, magnesio, sodio, cloro, yodo, selenio, vitamina E, L-carnitina, etcétera. También todas las fórmulas deben de contener aditivos, o bueno, no deben de contener algunos. Fórmulas específicas se le agregan ciertos aditivos. Por ejemplo, los espesantes. De estos está la goma guar, goma algarrobo, pero los espesantes más comúnmente agregados a las fórmulas son pectinas y almidones hidroxipropilados. Y estos espesantes se le agregan a las fórmulas, sobre todo, por ejemplo, a estas fórmulas que son AR o AR Premium, que se utilizan comúnmente para reflujo gastroesofágico, por ejemplo. Entonces, esto hace pues que la fórmula sea más espesa y que se evite el reflujo del bebé. También emulsificadores, esto para ayudar a ablandar las heces. En aquellas fórmulas antiestreñimiento se agregan lectinas, mono y diglicéridos, ésteres de ácidos grasos y glicerol. También hay reguladores de acidez. Las comúnmente utilizadas son hidróxidos de sodio, carbonato de sodio, hidróxido de potasio. También se agregan antioxidantes a las fórmulas como palmitato de ascorbilo, concentrado mixto de tocoferol, y también gases de empaquetamiento como dióxido de carbono y nitrógeno. Ahora, hablando un poquito más de los oligosacáridos de la leche materna, estos van a ser carbohidratos que no son digeribles en la leche materna y se encuentran en diferentes formas, siendo la 2 fucosilactosa la más abundante, y esta va a constituir el 20 al 30% de todos los oligosacáridos de la leche materna. Hasta la fecha se han reportado que existen más de 200 oligosacáridos diferentes y que algunos se van a comportar como prebióticos y que van a estimular selectivamente el crecimiento de bifidobacterias y bacterias del ácido láctico. Y estos pues para mejorar el microbioma y la microbiota intestinal de los bebés alimentados con la leche materna. Entonces, en la actualidad hay 7 oligosacáridos de grado alimenticio que están aprobados y que también pueden incluir en las fórmulas infantiles. Normalmente, o en las fórmulas comerciales disponibles aquí en México o en Estados Unidos, los 2 oligosacáridos que más se utilizan o que están aprobados por la FDA es la 2-fucosilactosa y la lacto N-neotetraosa, pero también existen los galacto-oligosacáridos, la polidextrosa, la lactulosa, la inulina y la fructo-oligosacáridos. Que normalmente estos dos, el galacto-oligosacáridos y las fructo-oligosacáridos, son los que más se agregan, bueno, aquí en México los que se agregan a las fórmulas infantiles, y estos oligosacáridos son importantes y ahora ya se están agregando a las fórmulas porque en diferentes estudios de leche materna o de bebés alimentados con leche materna se ha visto de que pudieran favorecer prevención de alergia. Y, por ejemplo, se ha visto que estos bebés tienen reducciones en las prevalencias de asma o reducción significativa en la aparición de eczema, y pues es gracias
a estos dos, a los fructooligosacáridos y a los galactooligosacáridos. También el galactooligosacárido, olvidé mencionarle que ayuda sobre todo a ablandecer las heces y a mejorar el microbioma intestinal, porque este es el que se ha visto que está más presente en las heces de los bebés alimentados con leche materna. Entonces aquí también, bueno, estos oligosacáridos de leche materna van a actuar como prebióticos. Entonces aquí te puse, bueno, el ejemplo de la flora intestinal en lactantes alimentados con leche materna, que normalmente son bacterias bifidobacterias o lactobacilos. Y estas pues también tienen mucho que ver la forma del parto, porque aquellos bebés que nacieron por vía parto y no por cesárea, pues tienen una mayor colonización también de estas bifidobacterias y de lactobacilos. Y vemos aquí la comparación de la flora intestinal de un lactante con fórmula, básicamente es de bacteroides, enterobacterias, streptococos y clostridium. Se cree que todas estas bacterias son importantes para la absorción de los nutrientes, la protección contra la colonización de patógenos, el desarrollo de los sistemas inmunológicos y la adquisición pues, de tolerancia. Entonces, muchos de estos, sobre todo los bifidobacterios, van a actuar como probióticos, y estos se le van a agregar a la leche materna. Entonces, muchas fórmulas ahora ya están incluyendo los probióticos, prebióticos o simbióticos. Y bueno, para definir los probióticos son aquellos microorganismos que llegan vivos al intestino y que causan un beneficio en la salud si se administran en concentraciones adecuadas. Los probióticos van a ser sustratos que van a ser utilizados selectivamente por los microorganismos del huésped y que también van a provocar un beneficio importante en la salud si se administran de formas concentradas. Los simbióticos van a ser una mezcla tanto de probióticos y prebióticos, y los posbióticos van a ser como componentes, por decirlo así, producidos por estos microorganismos, pero estos pueden ser liberados de alimentos o de otros microorganismos en la flora intestinal. No está muy bien definido el concepto de estos posbióticos. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de agregar los prebióticos a las fórmulas infantiles? En algunos estudios se demostró que en bebés prematuros disminuyó el riesgo de enterocolitis necrotizante. También, como les mencionaba, tienen beneficios relacionados con la modulación de la microbiota intestinal, del sistema inmunológico, reducción de la incidencia de infecciones y ablandamiento de las heces. Y el uso de preparados para lactantes con alto riesgo de alergia y lactantes que ya tienen alergia desarrollada, también se mostró un beneficio, ya que se vio que ayudan en la disminución del puntaje de SCORAD y la reducción de sibilancias en aquellos pacientes con asma. Entonces vemos que, por ejemplo, aquí puse NAN, Expert Pro y Nutramigen, que tienen ya agregados, por ejemplo, los GOS y FOS, que son los galactooligosacáridos y los fructooligosacáridos, y como vemos, todos estos ya tienen DHA también, que son oligosacáridos poliinsaturados de cadena larga. Bueno, entonces en cuanto a los tipos de fórmulas, las fórmulas para lactantes van a estar disponibles en 3 formas: en polvo, en líquido y en listo para tomar. Y hay 3 clases principales de fórmulas infantiles: fórmulas a base de leche de vaca, fórmulas a base de soya y fórmula especializada. Y también existen fórmulas de otros animales no bovinos, como por ejemplo burra, cabra, camello. Y también existen tipos específicos de fórmulas disponibles en el mercado, pero estos van exclusivos para satisfacer una variedad de necesidades diferentes. En esta tabla comparativa puse de los tipos de fórmula la lista para tomar. Esta pues ya viene preparada, no requiere mezclarse. Dentro de las ventajas que tiene es que disminuye el riesgo de contaminación debido a una menor manipulación. Entonces esta comercialmente se considera estéril. Y la desventaja pues es que es la forma más cara. Del concentrado líquido, estas tienen una mezcla estándar de una proporción 1:1 con concentrado de agua. Sin embargo, esta todavía se puede manipular la concentración calórica del producto final, pero también se considera comercialmente estéril. Aquí la desventaja de estos concentrados líquidos es que al momento de preparar se debe de hacer un lote grande que solamente dura 24 horas. Entonces, pues si no se consume toda esa leche en 24 horas, se debe de tirar.
Y luego la polvo, que es pues, la que más conocemos, esta por lo general se diluye 2 onzas de agua por una cucharada en polvo. Esta es como la mezcla estándar, pero algunos productos especiales pueden tener diferentes instrucciones de mezcla para la dilución. De las ventajas es que es la forma menos costosa y que puede hacerse solo lo que se necesita. Y la desventaja es pues que requiere manipulación y que no es estéril. Entonces aquí tenemos diferentes fórmulas a base de leche de vaca con las diferentes marcas comerciales que se encuentran aquí en el país o que podemos encontrar en diferentes tiendas. De Nestlé, las más comunes, Nan, Nidal, Gustard. De Abbott está Similac, de Pisa está Frisolac, de Ordesa Blemil, de Med Johnson Enfamil, de Nucitec Alpha Pro y de Pfizer SMA Gold. Esta pues es la fórmula que más se usa con mayor frecuencia, es la preferida tanto por la madre como por los médicos pediatras. Todas estas fórmulas van a variar en la nutrición, en las calorías, en la digestión y pues el costo también de acuerdo a la marca comercial. Es importante mencionar que una marca no es superior a otra según los estudios que se han realizado, pero que cada fabricante pues tiene una fórmula única para sus productos. Ya todas estas fórmulas están fortificadas con hierro para prevenir la anemia por deficiencia de hierro y todos ya contienen DHA y ARA añadidos. La dilución estándar para estas fórmulas infantiles a base de leche es de 19 a 20 calorías por onza, que esto equivale a 0.64 a 0.67 calorías por mililitro, que es básicamente para cubrir las necesidades del bebé. Entonces aquí les puse una tablita o para que veamos que realmente no varían tanto, sobre todo en los macronutrientes, todas estas fórmulas. Si vemos, por ejemplo, las más comúnmente utilizadas aquí de leche de vaca, Alpha Pro, Nan, Enfamil, la Good Start, Frisolac, Similac, pues básicamente todas tienen la misma cantidad de kilocalorías, varían entre 66 y 68 kilocalorías por cada 100 mililitros. En cuanto a las concentraciones de proteína, pues todas están dentro de los límites recomendados por el Codex Alimentarios, entonces no hay mucha diferencia. Aquí pues la NAN y la Good Start, estas son las que tienen menos cantidades de proteína, que se asemeja más a la lactancia materna. Si vemos aquí las concentraciones de suero caseína, son un poquito, bueno, no todas, pero por ejemplo Frisolac sí se asemeja mucho a la concentración de caseína suero de la leche materna, en otras pues no se ha establecido. El contenido de grasas es igual y aquí pues ya la diferencia va a ser básicamente en todos los agregados, que no todos tienen probióticos, no todos tienen los oligosacáridos de leche materna. Y van a variar también los triglicéridos de cadena media que se les agregan a algunas fórmulas. Entonces esta pues la podemos ver detalladamente, pero básicamente en los macronutrientes no existen diferencias muy significativas entre cada una de las fórmulas. También están las etapas de seguimiento, que estas son a partir de 6 meses. Y esto es porque se ha visto que, bueno, para empezar las necesidades nutrimentales del bebé disminuyen y también como se ha tratado de hacerlo más similar a la lactancia materna, se ha visto también que las concentraciones de estos micros y macronutrientes a medida que va pasando el tiempo también van disminuyendo, entonces se hacen estas fórmulas por etapas para tratar de similar o tratar de mantener los requerimientos nutricionales de acuerdo a la edad del bebé. Entonces ya las fórmulas de etapa 3 de crecimiento, estas pues tienen menos calorías, menos proteínas, menos cantidades de carbohidrato, porque pues el bebé el niño ya está alimentado o ya está integrado a mesa familiar. Dentro de las fórmulas especiales para lactancias o con síntomas de intolerancia, existe también una categoría completa de este tipo de fórmulas, que estas se comercializan para cólicos, para irritabilidad, para problemas gastrointestinales que son percibidos por los padres del bebé. Y las modificaciones de estas fórmulas incluyen los hidrolizados parcial de proteína, ya sea caseína y suero o 100%, proteína y suero, fórmulas con lactosa reducida o sin lactosa, fórmulas con probióticos añadidos y fórmulas con almidón de arroz añadido.
La dilución estándar para estos productos es de 19 a 20 calorías por onza, que es básicamente igual que las fórmulas normales de 0.64 a 0.67 calorías por mililitro. La fórmula de leche de vaca parcialmente hidrolizada sí se ha visto que ayuda a la intolerancia alimentaria, sobre todo los gases, la irritabilidad o los cólicos. Sin embargo, es importante mencionar que esta no se considera hipoalergénica, pero aunque no se considere hipoalergénica, se considera que es más fácil de digerir, que tiene un tránsito intestinal reducido y que disminuye también el potencial de las moléculas de proteína grande para penetrar los intestinos. Entonces tiene una mayor absorción de proteínas. En cuanto a las fórmulas reducidas en lactosa, estas contienen leche de vaca, pero aquí la principal fuente de carbohidratos no es la lactosa, sino que es el jarabe de arroz integral o los sólidos de jarabe de maíz, y por lo tanto esta pues no se recomienda para aquellos bebés que tengan galactosemia. Hablando un poquito más o más a profundidad de las fórmulas parcialmente hidrolizadas, estas contienen péptidos con un peso molecular que son de menos de 5 kilodalton, mientras que las que son extensamente hidrolizadas están compuestos por el 90% de péptidos que tienen un peso molecular de menor a 3 kilodalton. Ahora bien, estas no se deben de considerar hipoalergénicas porque la literatura sugiere que la IgE residual de la leche de vaca y los epitopos de las células T pueden permanecer después aún de la hidrólisis de esta proteína y que aún así pueden ser reconocidos por el sistema inmunológico de algunas personas, y que los péptidos tan pequeñitos como de 10 a 15 aminoácidos pueden unirse a las células T y a las células E. Entonces, lo que sí se ha visto en estas fórmulas es que en aquellos pacientes que pudieran, no que son alérgicos, sino que en aquellos pacientes que pudieran desarrollar alergias, como por ejemplo dermatitis atópica, sí pudiera llegar a tener un efecto preventivo en estos pacientes. Pero pues realmente algunas literaturas sí sugieren de que, bueno, no algunas literaturas, en algunos países como por ejemplo Europa, sí se utilizan comúnmente estas fórmulas parcialmente hidrolizadas en aquellos bebés que tienen alto riesgo de alergia. Por ejemplo, que en niños que tienen antecedentes familiares de atopia o de dermatitis atópica, entonces se utilizan como prevención. Ahora bien, encontré esta revisión sistemática y un consenso de expertos sobre las fórmulas parcialmente hidrolizadas en aquellos bebés que pues no están exclusivamente alimentados con leche materna. Y en esta revisión sistemática no se identificaron estudios o revisiones sistemáticas previas o guías clínicas que respalden realmente el beneficio potencial de prevención de alergias con el uso rutinario de estas fórmulas parcialmente hidrolizadas de suero en pacientes, o sea, en poblaciones que no están en riesgos, es decir, un niño básicamente normal. Lo que les mencionaba, en estas poblaciones que no tienen riesgo, pues no se encontró ningún beneficio ni preventivo ni protector, y que este beneficio solamente se ha estudiado y se ha demostrado, pero en algunos casos como de manera inconsistente en aquellos bebés que sí tienen alto riesgo de desarrollar una enfermedad alérgica. Ahora bien, tampoco se encontró diferencias en el crecimiento, es decir, o sea, no le va a hacer daño utilizar una fórmula parcialmente hidrolizada en cuanto al crecimiento, porque se encontró que los bebés que son alimentados con fórmulas parcialmente hidrolizadas también crecen dentro del rango normal. Y lo que sí se encontró es que la asociación entre estas fórmulas y el vaciado gástrico fue mejorado. Es decir, como les mencioné al principio, se pueden utilizar para aquellos bebés que tengan cólicos o que tengan pues síntomas gastrointestinales de gases o que puedan tener estreñimiento. En cuanto al reflujo gastroesofágico, también, bueno, sabemos que en muchas ocasiones es reflujo fisiológico, pero pues las fórmulas han creado también fórmulas específicas para el reflujo gastroesofágico, y lo que hacen es aumentar la viscosidad y agregan cereal seco a la fórmula. Ahora bien, ¿qué pasa con estas fórmulas AR? Que agregar el cereal seco a la fórmula infantil
estándar va a desplazar los nutrientes, va a aumentar la ingesta calórica y por el contrario va a ralentizar el tiempo de vaciado gástrico, lo que puede promover aún más el reflujo. Y bueno, y esta básicamente es lo mismo, o sea, estas fórmulas disponibles de carbohidratos, básicamente lo que utilizan es almidón de arroz para que puedan proporcionar una mayor viscosidad, o sea, es como un agente espesante, este es el que más se utiliza y este también espesa más el ambiente ácido del estómago. En cuanto a las fórmulas de soya, la base de la proteína de soya, pues vemos que no contiene suero, no contiene caseína y no contiene lactosa. El aislado de la proteína de soya se complementa con aminoácidos para que pueda cumplir con todos los requisitos del crecimiento infantil. Es decir, como no tienen pues no tiene estas proteínas de bovinas o caprinas, entonces lo que se debe de hacer es agregar aminoácidos a estas fórmulas. Y bueno, como tampoco tiene lactosa, aquí las fuentes calóricas que utilizan este tipo de fórmulas o depende del fabricante son maltodextrina de maíz, sólidos de jarabe de maíz o sacarosa. Y el contenido de grasa va a derivar sobre todo de aceite vegetal que también tiene DHA y ácido araquidónico agregados. Las recomendaciones para fórmulas a base de soya son aquellos bebés que tengan galactosemia y que pues no puedan consumir ninguna ni lactancia materna ni leches de origen animal. Aquellos pacientes que tienen una deficiencia hereditaria de lactosa, pero pues esto es muy raro en los recién nacidos, o aquellos pacientes que decidan tener una dieta vegetariana. Se ha visto, o bueno, antes se había descrito que estas fórmulas de soya contienen isoflavinas, que son fitoestrógenos de origen vegetal, y que estos pudieran tener efectos en el desarrollo de los sistemas reproductivos, neuroconductual, inmunológico o de la función tiroidea, pero realmente los estudios no son concluyentes y no se ha encontrado una asociación directa o un impacto significativo con las isoflavonas de la leche de soya. Y también contienen fitatos que pueden inhibir la absorción de micronutrientes claves y la fórmula de soya también contiene niveles más altos de aluminio que la leche de vaca. Esta pues por ende no se recomiendan para bebés prematuros y tampoco son menos alergénicos, ya que se ha visto que los bebés que tienen o que reaccionan a la leche de vaca hasta en un 10 a un 14% también lo van a hacer a la leche de soya. Y bueno, para hablar también de otras fórmulas que no son leche de vaca, pues está la leche de cabra. Esta se ha reintroducido en los productos nutricionales pediátricos en los últimos 30 años. Esta es mucho más fácil de digerir que la leche de vaca y en el 2012 la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria concluyó que la leche de cabra es una adecuada fuente de proteínas para lactantes y preparados de seguimiento. Dentro de los múltiples beneficios que se ha encontrado de la leche de cabra es que mejora la digestión, mejora la función gastrointestinal y el microbioma, mejora la absorción mineral, la ingesta de alimentos, es decir, como que mantiene por más tiempo el llenado gástrico, o sea, disminuye la necesidad de la ingesta calórica y pues esta es menos alergénica, pero porque se han reportado con menor frecuencia casos de hipersensibilidad a la leche de vaca. Aquí tenemos una tabla comparativa entre las proteínas de la leche de vaca y de la leche humana. Esto ya lo habíamos mencionado previamente, pero para mencionar que pues tiene, al igual que la leche de vaca, mayores cantidades de proteínas. Y aquí lo que la haría menos alergénica es que, por ejemplo, la alfa-S1 caseína, que se encuentra muy elevada en la leche de vaca, pues está básicamente indetectable en la leche de cabra. Y entonces por eso es que se han reportado menos casos de reacción de hipersensibilidad. Por el contrario, también tiene mayor cantidades de beta-lactoglobulina y de alfa-lactoglobulina y pues la composición de los ácidos grasos es muy variable. Esta depende también de los valores, pero pues básicamente son muy similares a los de la leche de vaca. La secuencia de aminoácidos de las proteínas de leche de vaca y de cabra comparten una homología general del 88%, pero solamente un 66% de homología con las proteínas de la leche humana.
La lactosa también es aproximadamente un 10% menor que en la leche de cabra que en la leche de vaca, pero las concentraciones varían. Y aquí, pues, estos son diferentes estudios que han demostrado que no existen diferencias entre alimentar a un bebé sano con leche materna, con leche de vaca y con leche de cabra con respecto al crecimiento del bebé, ya que, por ejemplo, en este que fue un estudio de cohorte que se incluyeron 967 bebés, pues básicamente mostraron resultados de crecimiento similares a los 12 meses. En estos otros 3 ensayos controlados se mostró que los lactantes alimentados con fórmula de leche de cabra no difirió del de los lactantes alimentados con fórmula de vaca también. Y por último, no hubo diferencias entre los bebés alimentados con fórmula de cabra en comparación con la fórmula de vaca o una población de referencia que estaba alimentada con leche materna en cuanto a los niveles sanguíneos de folato, ferritina, hemoglobina, hematocrito o la aparición de eventos adversos graves. Entonces, esto respalda básicamente la seguridad del uso de leche de cabra en la fórmula infantil para recién nacidos durante los primeros 12 meses de vida. También la microflora de los lactantes alimentados con la leche de cabra fue más similar a la de los lactantes alimentados con leche de vaca. Y los lactantes que fueron alimentados con proteínas y grasa de leche de cabra también tuvieron deposiciones más blandas en comparación con los alimentados con proteínas de leche de vaca y aceites vegetales. Y ya por último, pues las fórmulas especiales. Estas son fórmulas pues para satisfacer necesidades específicas de una enfermedad. Fórmulas para prematuros, las extensamente hidrolizadas a base de aminoácidos, fórmulas sin carbohidratos, sobre todo para aquellos pacientes que tienen alteraciones en el metabolismo de los carbohidratos. También modificaciones con grasas y bajas en minerales. Las diluciones estándar de todas estas fórmulas pues depende también del fabricante o de cada categoría. A nosotros pues nos compete conocer más pues sobre las extensamente hidrolizadas y las a base de aminoácidos. Estas extensamente hidrolizadas son de caseína o de suero y estos se someten a hidrólisis química o enzimáticas para reducir el peso molecular. Entonces estas proteínas se reducen a péptidos y aminoácidos. Estas son las marcas comerciales comunes aquí en México: Nutramigen, Altera, Alfarés, Similac y Pregestimil Premium. Y los ácidos grasos a estas fórmulas son suministrados, en lugar de ser triglicéridos de cadena larga, son básicamente triglicéridos de cadena media y aceites vegetales poliinsaturados. Estas fórmulas pues sí son menos apetecibles porque tienen un sabor muy feo y son más costosas en comparación de las fórmulas estándar. También los polímeros de glucosa de varias combinaciones de ingredientes son la principal fuente de carbohidrato. Contiene combinación de polímeros de glucosas y sacarosas. Como les mencionaba, estas son para fórmulas ya especiales. Ninguna de estas fórmulas tiene lactosa y todas tienen una mezcla de aceites vegetales similares a las fórmulas estándar y un contenido de grasa de un 48%. Aquí tenemos unas tablitas comparativas de algunas de ellas. Bueno, estas son de las que se utilizan más en Estados Unidos: Nutramigen, Pregestimil, Similac, y estas vemos que tienen 100% de aminoácidos libres, no tienen lactosa, tienen polímeros de glucosa y tienen básicamente triglicéridos de cadena media. Y bueno, las fórmulas elementales son fórmulas a base de aminoácidos. Estas sí tienen un 100% de aminoácidos libres. Estas son exclusivas para bebés cuyos síntomas de hipersensibilidad persisten con la proteína de leche de vaca extensamente hidrolizada. Es importante mencionar que si un paciente toleró una proteína extensamente hidrolizada, un paciente con APLB toleró una proteína extensamente hidrolizada, no es definitivamente necesario pasar a una fórmula elemental. Estas fórmulas están indicadas sobre todo en el tratamiento dietético de la mala digestión de proteínas, pacientes con mala absorción, síndrome de intestino corto, alergias alimentarias graves o trastornos gastrointestinales eosinofílicos. Estas son las fórmulas, la presentación de las fórmulas comerciales aquí en México. Está Alfamino, Puramino, Neocate, Elequer y Alfa Pro. Es importante mencionar que para que estas fórmulas sí se consideran o tienen que tener en su etiquetado que son hipoalergénicos, a diferencia también con las extensamente hidrolizadas, a diferencia de las parcialmente hidrolizadas, que esas no pueden tener el etiquetado de hipoalergénica,
¿Por qué? Porque las pautas de la Academia Americana de Pediatría establecen que estas fórmulas deben de demostrar que no provocan reacciones en el 90% de los bebés o niños con alergia a la proteína de la leche de vaca. Y aquí, bueno, también los polímeros de glucosa de diferentes fuentes dietéticas son las fuentes de carbohidratos. Estas contienen una mezcla igual de aceites similares a las de fórmulas estándar y también contienen una combinación de aceites que dan resultados en los triglicéridos de cadena media, de cadena larga, y que estos pues son beneficiosos sobre todo para aquellos pacientes que tienen trastorno de mala absorción. Entonces, estas son tablitas comparativas, como vemos tienen el 100% de aminoácidos libres, todos son libres de lactosa, y vemos que los valores de triglicéridos de cadena larga y triglicéridos de cadena media pues son de 67 a 33 en básicamente casi todas las fórmulas, y esto pues les ayuda a los pacientes a la mayor digestión y a aquellos pacientes con mala absorción. Por último, tenemos los hidrolizados de arroz, que también se han desarrollado en la actualidad. Estas fórmulas a base de proteínas hidrolizadas de arroz pueden ser una alternativa válida para las fórmulas de proteína de leche de vaca, tanto para aquellos pacientes que tienen una alimentación vegetariana o para aquellos pacientes con alergia a la proteína de la leche de vaca. El arroz tiene 4 proteínas principales clasificadas según su solubilidad: la albúmina, la globulina, la glutenina y la prolamina, que esta es soluble en alcohol. Entonces, esta es una buena opción. Aquí vemos algunos ejemplos de los hidrolizados de arroz más comúnmente utilizados: Blemil y Novalac, que son las más comunes. El Rizolac se utiliza sobre todo en países como Europa. Vemos que las cantidades de energía básicamente son similares en todas las fórmulas, nada más la Blemil arroz tiene 71 y que son muy parecidas a las fórmulas estándar y a las fórmulas de leche de vaca. También a estas fórmulas pues se le deben de agregar los aminoácidos libres para poder compensar las cantidades de proteínas. Estos no contienen fitoestrógenos y el arroz tampoco es genéticamente modificado. Perdón. Y tampoco tienen lactosa. Todas las fuentes de carbohidrato provienen de almidones de arroz, de maltosa, dextrosa, etc. Y bueno, y estas son algunas referencias bibliográficas donde se ha demostrado que en aquellos pacientes que tienen APLB mediada por IgE, las fórmulas hidrolizadas de arroz fueron toleradas en un 90%. Y aquí podemos ver en algunos estudios previos donde la mayoría de los niños tuvieron una disminución significativa en la reducción de los síntomas de alergia después de un mes de estar con los hidrolizados de arroz, y este beneficio se confirmó después de 3 y 6 meses. Entonces esta pues es una buena opción para los pacientes, sobre todo los que tienen dietas vegetarianas. Y ya para terminar, como conclusiones, la fabricación y el contenido de nutrientes de las fórmulas para lactantes, como vimos, están muy regulados, y esto sobre todo para tratar de proporcionar una nutrición adecuada al lactante de rápido crecimiento en las primeras etapas de su vida y el desarrollo, y pues opciones para aquellos bebés que no pueden ser amamantados exclusivamente con leche materna. Como vimos, las concentraciones estándares de calorías puede variar entre un producto y otro, así como las instrucciones de mezcla, por lo que sí se debe de prestar atención a cada fórmula individual, y se debe de tener cuidado también en educar a los padres o cuidadores sobre las prácticas de higiene y las mezclas de fórmulas en el hogar. Y sería todo por mi parte. Muchísimas gracias.